La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Sean bienvenidas, amigas y amigos, a su programa Sinergia. Este espacio de la Jornada Zacatecas TV, creado para el análisis de la política, la cultura y la sociedad. En esta ocasión estaremos hablando sobre la contienda interna de la Espaguá, sus escenarios, sus candidatos y el contexto en general en que se desarrolla esta importante contienda de uno de los sindicatos más importantes de Zacatecas. Para ello nos acompaña Miguel Ángel Aguilar y Marco Antonio Torres Inguanzos, destacados académicos y conocedores del tema sindical en la universidad, a quienes les agradezco su presencia. Y me gustaría iniciar en el contexto en que se desarrolla esta contienda, ¿no? Más allá de los candidatos, me gustaría que nos dieran un escenario del sindicalismo a nivel nacional y local, que es básicamente los retos a los que se va a enfrentar quien resulte ganador en esta contienda. Así que, estimado Miguel Ángel, adelante. Muchísimas gracias, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, el sindicalismo universitario parte fundamentalmente de la Universidad de Michoacán, que antes de los 50 ya tenía la capacidad de poder desarrollar esta defensa de los trabajadores. Y posteriormente, pues el sindicalismo a través de la Universidad Nacional Autónoma de México. El evento que ocurrió entre 1968 y 1972, el movimiento estudiantil y luego el gobierno de Echeverría, obligaron a cambios importantes dentro de las relaciones laborales en las diferentes universidades. Nosotros llegamos al sindicalismo en el 75, un año en que el país completo estaba buscando cómo hacer para que se defendieran los derechos de todos los trabajadores universitarios, que no teníamos ningunos derechos. Los profesores universitarios, los salarios estaban determinados muchísimo más, porque ser profesor era algo que daba estatus en la sociedad, que vivir definitivamente de eso. Nuestra universidad había hecho ya un esfuerzo. Había sido creada por un decreto de la Cámara de Diputados, eso hay que decirlo, nosotros no transitamos, sino fue un decreto de la Cámara de Diputados que hizo que el 6 de septiembre de 1968 nos transformáramos en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ahí nacieron algunas escuelas de la universidad y se empezaron a profesionalizar. Llegaron algunos profesores de tiempo completo que vinieron muchísimo más con voluntad que por los salarios que percibían, eran realmente bajos. A algunos de ellos la universidad les dio el apoyo de la casa, les dio algunos apoyos, pero después de la movilización universitaria, se empezó a ver la necesidad de profesionalizar a la universidad. Y la profesionalización partió del hecho de la necesaria contratación de muchos profesores que se necesitaban para que la universidad existiera, y era también necesario que se les diera un salario digno. No va a ser sino hasta la movilización del 77 que se va a empezar a contratar a los profesores de tiempo completo, medio tiempo y hora clase, y después los primeros contratos colectivos para que tuviéramos oportunidad de poder regir nuestra vida académica. Este va a ser el gran contexto. Es decir, nosotros nacimos bajo el signo de la lucha. Nosotros nacimos bajo el signo de la conquista laboral. Es decir, porque a nosotros inmediatamente nos ubicaron en el apartado B del artículo 123 constitucional. No nos dieron la oportunidad de estar en lo generalidad. Nos dijeron que éramos trabajadores de excepción. Y ahí ya entramos en un pequeño conflicto, ¿verdad? Pero finalmente empezamos a luchar y empezamos a construir. El primer sindicato que nació fue dirigido por un compañero también aquí conocido de ustedes, que es el ingeniero Raimundo Cárdenas Hernández, ¿no? Que sí lo conozco. Él estuvo, al que creo que conocen aquí, ¿no? Él estuvo al frente y ahí se le empezó a dar la forma a lo que debería ser tanto el comité ejecutivo como la vida sindical, porque una cosa es el sindicato, otra cosa es el sindicalismo y otra cosa es la vida sindical. Sí. Marco.
Bueno, en general, ahorita la organización del trabajo, no solo en México, en América Latina, está en la lona. Una expresión de eso es cuando analizamos la llamada diferencia funcional, la desigualdad funcional, perdón. O sea, del PIB, cuánto se lleva el capital y cuánto participa el trabajo. Entonces tenemos ahorita una participación del trabajo del 24%. Es una cosa histórica de lo bajo. Eso significa que la presión que organiza la organización del trabajo pues está absolutamente desarticulada, desmembrada, ¿verdad? Ya estas antiguas centrales obreras y campesinas, aún cuando pertenecían al oficialismo, de todos modos están desarticuladas. De lo poco que hay de sindicalismo independiente están los sindicatos universitarios, pero desde los 90 para acá, los sindicatos universitarios han disminuido mucho su influencia y su relevancia a partir de la política de ingresos para las universidades que establece la Secretaría de Educación Pública. Esto es, todos los ingresos a los profesores universitarios ya no va por contrato colectivo, sino va por fórmulas individualizadas, personalizadas por fuera de los contratos, ¿no? Entonces empiezan fórmulas en donde a ti te puedo promocionar laboralmente, pero las reglas para promocionarte en tu trabajo no son de contrato colectivo, ¿no? Son individualizadas y eso le va restando fuerza muy importante porque lo que queda como contractual pues empieza a perder cada vez, ¿no? Sí, relevancia, ¿no? Cada vez relevancia. Eso hace que, por ejemplo, sindicatos como el nuestro haya 3 tipos de profesores distintos que parece como si fuéramos clases sociales distintas, ¿no? Con criterios de promoción diferentes, ¿ah? De tal manera que eso desmembra o le quita cohesión interna al sindicato. Incluso en el proceso de huelga se notaba pues esa pugna entre los precarios, por así decirlo, y estos jubilados pues ya, o más bien no, que están próximos a jubilarse, ¿no? Que tienen un mejor sueldo y mejores prestaciones, que decían incluso hacer 2 sindicatos, se mencionaba por ahí. Entonces es un contexto bastante complicado. También está pues, la falta de financiamiento a las universidades, la falta y esta presión sobre las jubilaciones de parte, pues que ya se presiona en todas las finanzas públicas. Ahora, ¿ustedes ven en los candidatos perfiles que puedan hacer frente a esta ola, independientemente de quién gane, ¿no? Que va a ser el problema del ISSSTE y el problema de las jubilaciones, ¿no? Por supuesto. ¿Hay perfiles, Miguel Ángel, que hagan frente a esto? Perfiles de los compañeros existen, ¿no? Pero en la universidad se da mucho más el clientelismo en la elección de secretario general que la preferencia por la posibilidad del perfil. Es decir, yo escucho a todos los candidatos decir que vamos a defender el contrato colectivo. Y si les preguntamos cómo vamos a defender el contrato colectivo, yo creo que ninguno nos va a decir cómo le va a hacer para defender el contrato colectivo. El contrato colectivo es una promesa. Es decir, el contrato colectivo no es algo que se aplica simple y sencillo, es una promesa. Si tú cumples con esto, yo te doy a cambio esto. Cuando nosotros hicimos la primera modificación de nuestro contrato colectivo para clasificar a los profesores desde el asociado A hasta el titular C, lo primero que se logró fue que para poder llegar a estas categorías se definieron por puntajes. Y se acordó que en un tiempo perenne ya dejarían de ser los puntos los que determinaran la categoría y el nivel del profesor para iniciar con los requisitos. Okay. Si pasamos del puntaje, tú eres pasante de licenciatura, tienes 6 puntos y para ser titular A necesitas 45 puntos. Entonces, ¿qué vas a tener que hacer? Titular. Vas a tener que titularte, vas a tener que empezar a asistir a cursos, ir a estudiar, estar trabajando. Cada hora frente a grupo daba puntos, cada semestre daba puntos, y entonces el profesorado empezamos a podernos promover. Porque eso lo habíamos acordado con la SEC, y se había acordado, perdón, con la SEP, y se había acordado también con el rector de la universidad, ¿no?
existía la claridad. Pero también existía la necesidad de la profesionalización. Es decir, necesitábamos profesores de tiempo completo que se dediquen única y exclusivamente a la universidad. Y metimos en nuestro contrato colectivo una serie de premios para los profesores que sean dedicados exclusivamente a la universidad. Por ejemplo, para acceder a los perfiles, algunos perfiles, van a pedir la exclusividad de los profesores. Ahorita en este momento ya existe la convocatoria para que se empiecen a pagar los estímulos académicos y el perfil está determinado por esta característica, ¿no? Segundo, aquellos profesores que eran de medio tiempo u hora clase, para también poder acceder a esto, también le pidieron el perfil de dedicarse exclusivamente a la universidad. Pero cuando la lucha por la rectoría determinó también una lucha por el poder, porque en la universidad llegó un momento en que su poder fue tan importante que actuaba afuera de la universidad con tanta fuerza como un partido político. Sí, tiene muchísima influencia. Y entonces en esas condiciones el Estado va a dar una serie de lineamientos para modificar los contratos colectivos, decir, si quieres dedicarte a la política, haz política, si quieres dedicarte a la universidad, haz esto. Y entonces ahora a profesionalizar a nuestros profesores, y en esa profesionalización de nuestros profesores empezamos a aceptar lo que el Estado empezó a decir, cómo hacerle para que nosotros pudiéramos hacerlo. ¿A qué llegamos? A que los subsidios empezaran a incrementarse, a que se pudieran dar una serie de prestaciones que desafortunadamente desaparecieron. No supimos cómo defender una serie de prestaciones y llegamos a lo que decía el maestro Marco. El hecho de que hoy en la universidad existimos, no digamos 3 clases de profesores, digamos existimos 3 grupos de profesores, que la diferencia está en la antigüedad. Porque la conquista de lo que es la jubilación, que nosotros le llamamos dinámica, es decir, terminar tu vida laboral y llevarte tu plaza, es para todos aquellos profesores que entramos antes del 92. Los que entraron en el 92 y el 2000, ellos ya tuvieron que, la jubilación va a estar determinada exclusivamente por los salarios a los que cotizó al ISSSTE. Y quienes entraron después del 2000 y ya con la modificación del 2007, son profesores que para tener una jubilación ellos tienen que aportar. Las aportaciones individuales. Las aportaciones individuales. Un sistema de ahorro para el retiro que está demostrado en el mundo que este sistema de ahorro para el retiro te lleva al precarismo. Todavía en el 2010 nos dieron ganchos. El gobierno, ¿verdad?, nos dijo, tienes 2 opciones para jubilarte. Te puedes ir a las cuentas individuales o te puedes ir al 10º transitorio. Si te vas a las cuentas individuales, en este momento tienes ya guardado en tu cuenta 3,5 millones de pesos que pueden crecer o pueden dejar de crecer. Pero tú los aceptas. O bien que recibas exclusivamente tu salario como profesor universitario y lo que te va a dar el ISSSTE, que son las 2 corrientes. Algunos profesores optaron por esa vía. ¿Qué hace el Estado con el dinero? El Estado con el dinero de los profesores y de toda la gente que aceptó esto, juega en la bolsa. Sí, ahí se ve a veces. Juega en la bolsa de valores. Y entonces, ¿qué vas a tener? Minusvalías, generalmente minusvalías. Y de vez en cuando pueden tener algún resultado positivo. El discurso es muy claro y dice, estos son de largo plazo. No es en lo inmediato. Mientras el que acepta el 10º transitorio lo único que tiene que hacer es hacernos viejos, que ya lo logramos, ¿no? Hacernos viejos, tener la edad y también la edad laboral. Y entonces sí, recibir los 10 salarios mínimos y la parte que resta de parte de la universidad. ¿Quién de los candidatos puede encarnar esa lucha? No se ve. Porque todos son jóvenes, ¿no? Posiblemente quienes tienen más claridad sobre esto deberá ser Moctezuma Longoria. Pedro López quizás, ¿no? Pedro López, que viene del sindicalismo, que viene ya del Estuaz. Sí. Y creo que hasta ahí, me parece que los otros 4 compañeros que participan sí entienden lo que está ocurriendo
pero la historia no los tocó como para que estuvieran en estas condiciones. Y en la misma condición puede estar Pedro Martínez Arteaga, ¿no? Que conoce. Cierto. Pero ahí hay un conflicto, y ese conflicto por ahí está, ¿no? Con él. Marco. El asunto es que el tejido, no, más que los perfiles, sí hay perfiles. Estos son compañeros comprometidos, la mayoría de ellos, inteligentes y todo esto, pero el asunto va más allá. Creo que no hay, por ejemplo, un perfil carismático que genere toda una unidad de todo el sindicato. No tenemos ese tipo de liderazgos. Son liderazgos más funcionales, institucionales. No hay en este momento liderazgos carismáticos de esa naturaleza. Entonces la cohesión del sindicato no la podemos lograr por medio de carisma, sino de acuerdos, ¿no? De los diferentes sectores al interior de la universidad. Y hay un problema, mira, por ejemplo, la crisis financiera genera una presión muy fuerte, ¿va? O sea, tenemos un subsidio de 1,750 millones de pesos al año, un presupuesto anual, ¿va? Y tenemos un pasivo que rebasa los 2,000 millones, ¿no? O sea que el pasivo ya es mayor que el presupuesto de todo un año. Eso genera una presión muy fuerte sobre algunas de las prestaciones más importantes, ¿no? El caso, por ejemplo, de las primas, ¿no? Incluso el tema de las primas de los jubilados, ¿ah? Que salen más o menos como 200 millones al año. Bueno, pues entran en crisis, se vulneran, ¿no? Entran en vulnerabilidad, conquistas que ya fueron ganadas. Fíjate bien, el asunto es que ahorita todo el sindicalismo no está yendo hacia conquistas, sino está tratando de defender lo poco que tiene. Todos estos últimos años no ha habido revisión, no ha habido emplazamiento para revisión de contrato. Todos los emplazamientos últimos que hemos tenido han sido por violaciones e incumplimientos. Porque si lo hacen por revisión, entonces se abre el contrato y entra en la discusión de las cláusulas. No se ha abierto por el temor de que al abrir por revisión vayamos por lana y salgamos trasquilados, ¿no? Que básicamente porque se ha dado así, ¿no? Cada revisión de contrato ha sido pues para salir con menos prestaciones. Por eso todas estas últimas, es decir, no le movamos al contrato porque las condiciones en las que estamos es muy probable que nos perjudique en lugar de alivianarnos. Y yo creo que sí hay muchas cosas que pueden hacer se pueden hacer en el sindicato, en el tema del nivel de vida de los profesores, ¿verdad? Generar un proceso de organización interna en el sindicato para construir procesos autogestivos que impliquen, ¿verdad? Algunos proyectos que eleven el nivel de vida de los profesores. Se puede hacer y no se ha hecho, ¿no? O sea, hay las condiciones técnicas para hacerlo, pero se requiere una propuesta organizacional determinada para lograrlo. Y se pueden hacer cosas importantes. Y eso puede generar también un proceso interno de cohesión que te permita una mayor capacidad de defensa. Pero la defensa ahorita del sindicato de una universidad tan pequeña como nosotros, de las 32 universidades estatales, ¿verdad?, que hay en el país, que somos un subsistema específico dentro de las universidades, diferente a las universidades nacionales o las politécnicas. Y de esas 32 tenemos 16 en condiciones muy parecidas a la nuestra, ¿verdad? Sí. Pues francamente todo el sistema educativo está... Claro. Pero hay 16 así, claramente así, muy similar. Bueno, con esos seguramente este sindicato debe de tener la misión de construir redes, ¿no?, para generar presión interna, porque nuestro patrón real más importante es gobierno federal. ¿No? Es de donde los recursos más importantes que tenemos bajan. Es más, de los 250 millones que pone el gobierno estatal, ¿verdad?, en realidad luego los recursos extraordinarios que se consiguen son también de la federación federal, ¿no? Estamos ante un gobierno local que no tiene ingresos propios, ¿no? Todo lo que consigue adicional son recursos federales. Pero, o sea, sí hay, pues,
perfiles. Entonces la pregunta más que esa creo yo que va por el tema de qué condiciones hay de articular internamente en el sindicato, ¿no? Un proyecto común. Va. Miguel. Gracias. Bueno, yo creo que es muy importante hacer notar que hay 500 profesores jubilados en la universidad. Es decir, tenemos un capital humano que hemos desperdiciado o que hasta este momento está totalmente desperdiciado. Porque estos 500 profesores no solamente fueron parte de la construcción de la universidad. Y del sindicato, ¿verdad? Y la construcción del sindicato, sino que también han participado en la vida política, han participado en la vida académica durante muchos periodos y no hemos sido capaces en el sindicato nuestro de hacer una cartera para que ellos tengan la posibilidad de la expresión y, como dice el maestro Marco, tener la posibilidad de hacia afuera ofertar, vender toda una serie de proyectos con los que tengamos algunas capacidades importantísimas, ¿no? Nosotros tenemos 500 jubilados, pero también tenemos 88 personas que reciben pensiones. Sí, tenemos 588 compañeros en una universidad en donde el total de profesores apenas alcanzamos casi los 3,000. ¿Qué quiere decir? Que un quinto de nuestra fuerza productiva está hoy en paro permanente. Y esto lo necesitamos. Sobre todo por su experiencia. Sobre todo que son gente con unas capacidades y muchos muy jóvenes. Sí, algunos optaron por algunas jubilaciones que el Estado permitió. Estas famosas venta de prestaciones. Sí, no. El Estado nos había permitido, fíjense nada más, habíamos llegado también a excesos, ¿no? Nos había permitido tener jubilaciones de 15, 20 y 25 años. Que eso afecta la vida de la universidad, es un hecho. Un profesor con 15 años de antigüedad es un profesor que apenas tiene 40 años de edad. Sí, en aquellos y que tiene oportunidades de recibir un salario y poder participar de otras actividades. Y por ejemplo, ¿no? Profesores que entraron a los 22 años sí. y a los 25 años se jubilaron, entonces antes de los 50 ya estaban jubilados. Y dinámico. Y no solamente dinámico, ¿no? Sino lo que con tenemos... una expectativa de 70 años, de 76 años, significa que eran más de 20 años. Decía el del ICESAC, Víctor Rentería, no es que ya viven mucho los jubilados, que era la bronca El gobierno federal dice que vamos a vivir hasta los 80 años, los profesores, hombres, y las mujeres van a vivir un poquito más. Un profesor hombre que se jubiló con 50 años de edad va a recibir una pensión todavía 29.9 años más. Una mujer que se jubiló con 50 años de edad va a recibir pensión 34.3 años más. Sí, tenemos ahí un capital gigantesco. Imagínense un profesor con 60 años, a la edad de 60 años se jubila, todavía va a tener oportunidad de recibir 21 años su salario completo. Y si es mujer, va a tener la oportunidad de recibirlo 25 años. ¿Esto genera conflicto? Pero por supuesto que sí. ¿Cómo se puede resolver este conflicto de la universidad? Y el problema principal, ¿no? ¿Cómo hacer que el Estado comprenda, entienda y participe de la solución? Una salida fue para que esto pudiera tener una oportunidad, fue vender las prestaciones. Pero la venta de las prestaciones la pervirtieron cuando menos 2 rectores. Fue una venta entre cuates. Se la vendieron a sus amigos y les hicieron contratos en donde tenían todo el derecho de poder seguir trabajando para la universidad y seguir recibiendo los salarios por completo sin ninguna restricción. Y estos trabajos que se hicieron, esto que les permitió a los profesores, estas cartas que les entregaron a los maestros, que van a ser, imagínense nada más, dice, así las cosas, en el acuerdo específico entre la Rectoría y el Espaguas, se aceptó por parte de la institución firmar la cláusula 4ª, inciso C, 48ª transitoria, que a la letra dice, la universidad manifiesta que lo relativo al convenio de sustitución de prestaciones debe surtir efecto a partir de que el titular del derecho determine jubilarse
determine fallezca o tenga una incapacidad total que le impide el cumplimiento de sus obligaciones laborales. Por lo tanto, los académicos que, habiendo sustituido prestaciones, se dediquen exclusiva a la universidad y se encuentren ejerciendo el 100% de su carga laboral contratada, se les dará el mismo trato que a los demás académicos. Sí, les regalaron a algunos profesores 1,5 millones, 2 millones, 2,5 millones. Y cuando se los regalaron, que firmaron estos convenios a la fecha, pues ellos en el 2010, 2011 y hasta la fecha ya volvieron a cobrar en sus primas de antigüedad lo que les compraron. Les compraron a 29 centavos cada peso y ellos aceptaron venderlo. Hoy esos profesores están trabajando dentro de la universidad, la mayoría de ellos muy valiosos, la mayoría de ellos necesarios para el funcionamiento de la universidad, pero digamos, desde el punto de vista de la matemática, lo que hacía fue mal negocio, pues, te iba a permitir ahorros hasta de 4,000 millones de pesos, cosa que a la fecha no se ha dado, ¿verdad? Ahí estamos ante un conflicto. Debe ser discutido por los profesores universitarios. Debe estar en el debate, ¿verdad? Pienso que debe estar en el debate. Y pienso que junto con la rectoría, ahí sí, fijar posiciones. O bien, que la rectoría consiga recursos, y a lo mejor ahorita sí, frente a las tablas que tenemos ya, definir si se pueden seguir vendiendo prestaciones y a qué profesores se los pueden comprar. Y en esas condiciones, bueno, cambiaría de forma radicalmente. Transparente, sí, claro. Convocatoria pública. Sí, porque nosotros tenemos un grupo de 88 profesores que compraron, que vendieron sus prestaciones, los cuales, pues casi todos tienen la misma característica, son excelentes amigos de los rectores que promovieron esto, ¿no? Y bueno, ahí están los compañeros y creo que... Ahora, tú tocas un tema sobre el tema de la rectoría, que es la influencia que tiene, obviamente, el interés del patrón, pues, en influir en la selección de su contraparte, ¿no? El trabajador. Aquí ¿qué tanta influencia está teniendo la rectoría, el grupo dominante actual, en esta elección? Hay una elección, algunos dicen que hay elección de Estado, por así decirlo. Bueno, nada más que un poquito antes por comentar algo que estaba comentando ahorita el profesor Miguel Ángel. Ok. El asunto es que cuando vemos los estudios actuariales, nos damos cuenta que efectivamente con los cambios o las modificaciones de la ley desde que se incorporó a la Universidad del ISSSTE, ¿verdad? Eso fue en el 92, me parece, 91-92, y luego después la modificación de la ley del ISSSTE del 2007, y la última modificación de la ley que es en el 2014, la última en donde incluso el 10º transitorio queda bailando. Ahí, digamos, si hacemos esa contabilidad de lo que significó en términos de ahorro, pues sí son ahorros no grandes, sino gigantescos. Pero, evidentemente, a costa de las percepciones de los profesores. Porque mira, un profesor que entró después del 2007 en adelante, ya con ese esquema donde ya queda exclusivamente en cuentas individuales, pues la contabilidad que hay también de estudios actuariales es que aún cuando se le deposite todo al profesor a su cuenta, él va a poder jubilarse más o menos con el 30% de su último salario. Es excesivamente precario. Eso significa que no vas a optar por sobrevivir cuando... Nunca, o sea, te precarizó. O sea, sí hubo un ahorro muy importante en eso, pero fue a costa de la precarización de nuestras condiciones de trabajo, evidentemente, ¿no? Ahorita todo el esquema ya de la capitalización individual con administración privada, porque puede haber capitalización individual con administración pública, o sea, hay muchas combinaciones. Nosotros tenemos el peor de los esquemas posibles en México, ¿no? Tenemos un esquema que precariza excesivamente
el trabajo y las condiciones de los profesores. Ahora, en mismo Chile están rediscutiendo eso porque están diciendo... Sí, porque ya tronó. Porque está tronando, es un esquema que no sirve, ¿verdad? Es un esquema que... Y además, bueno, tenemos que ver que todo el tema de la jubilación y las pensiones en México ya es un problema macroeconómico que está muy complicado. Ya podemos discutir eso en otra ocasión, pero eso evidentemente... Yo creo que es un tema puntual que deben de tener los candidatos claro, ¿no? Que el tema de la precarización laboral es parte del modelo económico al que se tiene, que también no ha habido resistencia de los sindicatos, ¿verdad? Han venido leyes, reformas laborales, reformas al sistema de jubilación, de servicio social, y no han dicho o han sido sus manifestaciones y defensas muy endebles o insuficientes. Pero vuelvo a mi pregunta de los candidatos: Pedro López Jáquez, Patricia Aguilar, Jesús Tenorio, Miguel Moctezuma Longoria, Guadalupe Magallanes y Pedro Martínez Arteaga. Ya hablando de nombres, ¿hay posibilidades de que el patrón se introduzca en el sindicato a la cabeza? Está totalmente definido, ¿no? A mí me tocó ser candidato junto con Antonio Guzmán Fernández y el entonces rector el doctor Domínguez me llamó para platicar conmigo y me ofreció que yo podía tener una cartera dentro del comité ejecutivo, y en ese momento me asusté porque pensé que estaba bromeando, pero él estaba diciendo las cosas muy en serio y decía: evitémosle a la universidad el conflicto y hagamos una sola planilla y usted vaya a manejar una de las carteras. No, si no estamos luchando por manejar carteras. La lucha es porque lo que tengamos, como decía Marco, conservarlo. Bueno, pero la escuela de Domínguez es la escuela de FEMAT y el actual rector es alumno distinguido de esta escuela, ¿no? Entonces, la imposición está clarísima. Clarísima. ¿Quién sería en este caso? ¿Es Lupita Magallanes o Pedro Martínez? No, pues no quede la menor duda que es Pedro Martínez Arteaga. Ya. ¿No? Porque le apuestan a que van a tener el voto de las 13 preparatorias y que con los profesores de las preparatorias van a poder tener ganada la secretaría general a modo. Ya. Porque evidentemente que el escenario que planteas, esa es la línea del Estado. Sí, decía la diputada Ofelia, que recientemente vino y dimos una entrevista con ella, del PRD. Ah, la de educación. De educación, ¿no? Ella decía que la negociación del contrato colectivo era una exigencia que se había dado a los rectores desde hace tiempo, claro, y que no se había dado, ¿no? Que por eso... Hortensia, ¿cierto? Aragón, ¿no? Ella aquí en una entrevista nos dijo que era parte fundamental de liberar mayores recursos el tema de la negociación del contrato colectivo, ¿no? Claro. Y que me imagino que va por ahí el tener un sindicato a modo que vire o que pues abra la puerta a la negociación que se requiere y que exige la federación. Desde Armando Silva se manejaba también esa cuestión, ¿no? Sí. Yo creo que está muy claro, extremadamente claro el escenario, ¿no? ¿Qué es lo que necesita el Estado para poder? No se trata de acabar con las universidades públicas. Yo creo que eso es tonto pensarlo. Hay que estar clarísimos que de lo que se trata es de precarizar el trabajo intelectual. Y evidentemente que en este momento lo que han hecho es seguir el modelo que les ha dado funcionamiento en otros lados. Yo no veo por qué en la universidad, si llegan 70 tiempos completos en la pasada huelga, ya no los ponen a la disposición del sindicato. Porque lo único que hizo fue poner 2.800 horas para beneficiar a un grupo de profesores que no van a tener compromiso con la universidad. Yo me imagino que los profesores que tienen un doctorado deben de ser no solamente académicos, deben estar ligados a la investigación, pero también a la extensión. Sí, con la sociedad. Sí, ¿no? con la sociedad. Son profesores que tienen que estar de tiempo completo con nosotros. Y un profesor con un doctorado, recién egresado, con un doctorado, y que le den 10 horas clase, es porque no lo quieren aprovechar.
¿Y entonces qué están haciendo? Lo que están haciendo es que a la hora de las votaciones, todo el profesor o la clase vote en contra de los que conocemos o de los que tenemos intereses en nuestro contrato colectivo, porque a ellos ya no les afecta, porque ellos se van a jubilar, como decía Marco, con el 30% de su salario y a los 72, 73 años. No se van a jubilar. Esa diferencia de votantes también por es años. importante. Claro, esa es la gran diferencia. Y ellos juegan hoy un papel importante. Lo primero que hicieron con ellos, con algunos de ellos, fue que crearon una categoría, que son los académicos profesionales, en donde los encargaron de un tipo de trabajos, ¿verdad? Y no los dejaron que estén haciendo lo que saben hacer, que es investigación. Esta universidad necesita de la profesionalización y de la investigación. Si nosotros tenemos investigadores, estamos en el mundo, compañeros, porque la investigación no tiene fronteras. Exacto. El desarrollo de la ciencia permite que el mundo esté en las condiciones en que estamos ahorita, ¿no? ¿Y qué hacen las universidades? Desarrollan ciencia. Básicamente. Marco. Fíjate que en el país hemos tenido un problema que no hemos sabido resolver en las reformas políticas. Cuando el viejo PRI, que ahora el nuevo parece que está peor, pero el viejo PRI, que teníamos este estado obeso, pues el sindicalismo oficial, ¿no? O sea, los patrones, en este caso los que estaban en las empresas paraestatales, ¿verdad? Por ejemplo, en Pemex, CFE o lo que sea, y los de los sindicatos provenían del mismo partido, ¿no? Y generaban relaciones de lealtad al interior del partido. Entonces, las relaciones de lealtad intrapartidarias eliminaban el contrapeso funcional entre patrones y sindicalistas. Lo mismo ocurre ahora, por ejemplo, entre Poder Ejecutivo y Legislativo. Ya. Entendemos que el Legislativo y el Ejecutivo son contrapesos, ¿no? En la teoría liberal clásica que tenemos, que el poder lo dividimos también, ¿no? Para que él mismo se equilibre. Eso no ocurre porque las lealtades internas, por ejemplo, del PRI o del PAN o de cualquier otro partido, ¿no? que tiene el Ejecutivo, son superiores. Entonces manejan al Legislativo a través de las lealtades partidarias. Bueno, ese mecanismo no hemos sabido superarlo, ¿no? O sea, ha pervertido todos esos mecanismos que construimos socialmente de contrapesos, ¿ah? Quedan anulados por este mecanismo del que hablo, ¿no? De la lealtad partidaria. Bueno, ese mismo mecanismo ya está en la universidad, ¿no? Entonces, el grupo político que pone al rector es el mismo grupo político que pone al sindicato. Entonces, las lealtades al interior del grupo eliminan el contrapeso entre sindicato y patrón. Entonces se va todo junto. Entonces se va todo junto. Eso hace que el sindicato pierda relevancia o pierda su función, ¿verdad? Por ejemplo, de vigilancia, de que por ejemplo, las cargas de trabajo estén adecuadamente construidas, de que los procesos de contratación también, o sea, todas sus funciones de fiscalización y de contrapeso quedan eliminadas porque en automático, pues, este grupo va a tratar de fortalecer su administración rectoral. Ya. La única posibilidad de que eso no ocurriera es que los universitarios votaran por una opción distinta a la patronal, ¿no? Pero aquí entramos en problemas, ¿no? Sí, porque que es a lo que están justamente están estos hilos importantes de contratación, ¿no? Entre los universitarios que tienen los mismos mecanismos que afuera. Esto es, la universidad ya no es una institución en donde adentro ocurren cosas distintas de lo que ocurrían afuera. Ahora estamos... Sí, parte de la misma contaminación exterior llegó a la universidad y ya lo contaminó. Eficaz. Y en ese sentido previo al inicio de la campaña se veía la oportunidad de, dado el resquebrajamiento, o más bien debido a las constantes filtraciones y notas periodísticas bien hechas de las irregularidades en la universidad, se veía la posibilidad de una unidad, ¿no? En contra del grupo dominante. Por supuesto. ¿No? Que era la posibilidad de evitar la fragmentación, de tener 2 candidatos, posiblemente resultaron 6.
¿Qué pasó ahí, Miguel? Desde tu punto de vista es que francamente esto, pues siendo realistas, le da la oportunidad a que llegue a la dirigencia del sindicato el oficialismo. ¿Qué pasó ahí? Me quedó muy claro. ¿Por qué no se dio la unidad? La política de divide y vencerás fue efectivísima, ¿no? El dueño de la unidad académica de Derecho, que no es el director, sino el exsecretario general de la universidad, es el que define ahí al profesorado y todo lo demás, definió pues que tuvieran candidata. Sí. Puso una candidata para que la Escuela de Derecho se Sería exprese Lupita por ahí. Magallanes. Sí, claro, la maestra Lupita Magallanes. Y ya no participar del grupo universitario como para demostrar que pudieran tener bien fuerza o bien para demostrar lealtades. Ya. Y decir, te vamos a dejar ganar sin mayor dificultad, ¿no? Me parece que el grupo del profesor Pedro López obedece a una dinámica también del rejuego de los rectores y el secretario general del STUAS, que hoy despacha en la rectoría, ¿no? Para también no permitir que se tengan posiciones importantes y crear un sindicato que haga vida sindical. ¿Sí? ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que se necesita? Acabamos con el asambleísmo, acabamos con la información en nuestras escuelas, en las unidades académicas, acabamos con la posibilidad de la exigencia. Hoy es muy común encontrar en algunas escuelas que el delegado, cuando uno le pregunta, ¿y usted por qué es el delegado? Es que a mí me dijo la directora o me dijo el director que yo pudiera hacer. Entonces, estamos en una situación grave. Hicimos la lucha, y aquí está Marco, que junto con nosotros anduvimos buscando una opción que diera la posibilidad de que fuéramos juntos, todos, y enfrentar a Pedro. Sabíamos que Pedro Martínez Arteaga era la carta fuerte del rector Antonio Guzmán. No lo logramos, no pudimos lograrnos, teníamos desacuerdos y hubo momentos en que incluso se vio muy mal el hecho de que quedábamos de vernos a una hora y de pronto nos abandonaban y eso invitaba a que ya estaba el rompimiento, ¿no? A mí me dio mucha tristeza no poder construir eso. Yo quiero jubilarme de la universidad y salir de la universidad con un sindicato que tenga la capacidad de poder construir, en lugar de ser un obstáculo para el desarrollo de los profesores. No pudimos, no logramos, hicimos la lucha. Algunos compañeros nos hicieron creer que podían participar, pero de pronto definieron en que habría que ir a sabiendas de que la votación que van a sacar es pírrica, es mínima. Sí. Iban por la carterita, sí, la posición. No se dan cuenta que algunos de sus aliados van y se ubican en los lugares 9, 10 y 11, porque ellos iban a quedar. Sí. Son los que van a quedar. Mientras que la cabeza nunca queda. No va a quedar. Exacto. Claro, es una escuela. Claro, hay que entender que se puede empezar a poder construir. Pero no entienden, o lo que yo veo es que el rector Antonio Guzmán pone a Pedro Martínez Arteaga porque él va a enfrentar a directores que el rector no quiere enfrentar. A eso lo va a mandar, ¿me entiendes? Él va a ser el brazo armado, digamos, en contra de algunos directores que hoy en esos feudos han luchado y que aún con el contrato colectivo los van a imponer. Eso es lo que yo veo y me da mucha pena. Ya. Siento que no es lo correcto para la universidad. Marco, ¿cuál sería tu análisis en el sentido de la, pues sí, la fragmentación de la oposición? Pues sí, se fragmentó y no por cuestiones de programa o de planteamientos estratégicos o de diferencias estratégicas importantes, sino fundamentalmente fue un asunto de mucho cuestiones de protagonismo, ¿verdad? De contabilidad, de la proporcionalidad, es decir, como la distribución de la planilla del comité ejecutivo es por proporcionalidad en la votación. Entonces, si sacas alrededor, un poquito arriba de 250 votos,
pues ya te puedes toca tú garantizar. aspirar a lo menos a alguna pequeña cartera. Pero eso en realidad es absolutamente intrascendente para la vida del sindicato en general, ¿no? Un sindicato que ha estado con un discurso también intrascendente. Mira, yo escuchaba la entrevista que le habían hecho a Chano, al secretario saliente, una entrevista radiofónica hace unos días. Dice que cuál eran los retos que dejaba, cuál era el reto que le dejaba al próximo, al que viene atrás de él. Y él dijo que era controlar a algunos directores abusivos, ¿no? Esa pobreza de visión, ¿verdad? Es preocupante, ¿verdad? Porque el problema no son esos directores, el problema es las jubilaciones, el tema de las contrataciones, la precarización del trabajo, son los grandes, la profesionalización, el tema de si se van a poder la alianza homologar con o otros no, sindicatos, la alianza ¿no? con También esas grandes tareas que tenemos que hacer, no el tema de controlar a algunos directores. Eso habla de una pobreza, digamos, eso yo le llamo el sindicato doméstico, ¿verdad? Sí, sí. Algo así Un como sindicato blanco, ¿no? Como estar en un gallinerito, ¿verdad? Y internamente hay los problemas internos. Sino se tiene que pensar, ¿no? Ampliar la mirada, ¿no? que requerimos. Creo que esa ampliación de la mirada no está tampoco en la oposición. O sea, tenemos una oposición también de mala calidad. O sea, en la universidad vamos a criticar, queremos que hay una crítica fuerte al grupo hegemónico, pero también creo que la oposición merecemos una autocrítica, ¿no? Y somos una oposición también de mala calidad. Sí, porque no estamos poniendo, no fuimos capaces de ampliar la mirada y poner por encima de en algunos casos egos y en otros casos cálculos de proporcionalidad de carteras, poner por encima una gran visión del sindicato universitario, ¿no? Sí. Entonces, eso es preocupante para ver qué es lo que la vida que va a seguir, ¿no? Porque vamos a tener, si ganara el candidato oficial, el profesor Pedro Martínez, y con esta oposición fragmentada y de mala calidad, pues no nos depara un destino muy bueno, ¿verdad? Bajo este escenario se ve un futuro incierto para el sindicato. Más que el sindicato, los trabajadores universitarios, ¿no? Sí. Pero, bueno, el tiempo se nos acaba y me gustaría que concluyeran en un minutito lo que deberían de valorar los universitarios que nos están siguiendo en redes sociales y nos van a ver en nuestras plataformas digitales. ¿Qué les dirían para salir a votar y qué deberían de valorar a la hora de estar frente a la casilla y la boleta y palomear? Que tienen la posibilidad de darle a la universidad una viabilidad. Su voto va a definir la posibilidad de seguir en las condiciones graves en las que nos tienen hoy sometidos, o la posibilidad de crear una universidad que camine, que le dé viabilidad también a la sociedad zacatecana, que se abra, que participe. Hoy la gran mayoría de los jóvenes puedan llegar no solamente a ser profesores universitarios, sino tengan acceso a la educación. La necesitamos. Este país ya no puede poner más muertos. Necesita poner gente inteligente y tenerla preparada. Y la educación hoy es para nosotros la vía. Y yo invito a los profesores que mediten, porque va a haber una planilla, yo no pienso en lo que marco, que con 130 votos van a meter al último, al de actas y acuerdos. Entonces, votemos confiando en que si votamos por el clientelismo o por el actual rector, vamos a seguir sometidos y en un discurso que no nos ha llevado absolutamente a nada. Votemos inteligentemente. Marco. Yo creo que, sin entrar en valoraciones de si son buenos o no perfiles los candidatos oficiales, de hecho incluso en la planilla del candidato oficial hay 2 o 3 profesores que son bastante buenos, ¿no? Los reconozco. Pero ese no es el problema. El problema es la función que van a tener,
¿Me explico? O sea, es un criterio funcional, no de la persona. Sí. Y en eso creo que la gente debe de votar por la oposición, ¿va? a la rectoría, porque la función del sindicato debe ser justamente construir equilibrios, ¿va? Si no hay ese equilibrio, todo se pervierte, aun cuando tengas buenas personas, ¿va? Se te pervierte. Y dentro de esa oposición, que la gente piense cuál es el que tiene más posibilidades de generar ese contrapeso, quién es el que tiene, o sea, que piensen en términos del llamado voto útil, pues, ¿no? Que digan, a ver, de esta oposición, ¿quién es el que tiene más posibilidades de salir avante, ¿no? De ser una oposición. De ser realmente una oposición que tenga algo de peso para que tenga algo de relevancia en su acción. Y, o sea, que los profesores puedan pensar en términos de voto útil para concentrar esa votación que no pudieron hacer las planillas participantes, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias por su participación. El tema seguirá dando durante este tiempo de aquí a que se desarrolle al 11 de mayo, que es la elección. Y agradecerles a ustedes que nos siguen en las redes sociales. Les repito los nombres de los contendientes porque algunos todavía ni saben quiénes son, que es Pedro Martínez Arteaga, Guadalupe Magallanes, Miguel Moctezuma Longoria, Jesús Tenorio Herrera, Patricia Aguilar y Pedro López Jaques. Así es que apréndanselo, valórenlo y salgan a votar este 11 de mayo porque es importantísimo el sindicato de la universidad y para la universidad. Claro. Así que muchas gracias. Mi nombre es Raimundo Cárdenas Vargas y nos vemos en la próxima entrega. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.